Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar llenando un salón todo este semestre. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado especial. Sí, es nuestro colega y amigo, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Vamos a presentarlo. Es el doctor Miguel Ángel Zapata. Él es investigador médico, comisionado a Ciudad Mérida desde el 2014. Y él estudió su licenciatura en matemáticas aquí en esta facultad, su maestría en Ciudad Guanajuato y su doctorado en Methodist University en Dallas, Texas. Después, posteriormente, hizo una estancia postdoctoral en el laboratorio de hidráulica de Semana en París. Y su área de investigación, bueno, pues es modelación matemática, con ecuaciones diferenciales espaciales, análisis numérico, matemática computacional, pero en específico, pues, dinámica de fluido computacional. Y bueno, es miembro del Sistema Nacional Investigador en el 1. Bueno, y además, a pesar de ser un investigador joven, pues ya cuenta con mucho prestigio en su área y pues tiene muy buena, una buena cantidad de grados académicos. Y Escape. Si le das escape. Vamos a ver. Bueno, nos va a hablar acerca de cómo se la búsqueda de soluciones más precisas en ecuaciones diferenciales espaciales. Es que estábamos esperando por eso. Ajá, ya. Y pues bueno, ahorita nada más esperamos a que funcione la presentación, a que se vea la presentación. Justo, ¿verdad? Sospecho que es esta aparición del bajecito de manda el proyector. Vamos a esperar. Pero que lo ponemos con el cable VGA. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Hasta que resolvamos los problemas técnicos, ¿no? Pues en esta presentación, algo que hice fue. Ya aparece. Bueno, claramente, aparte de ser una presentación reciclada, como muchas, ¿no? Le quise añadir varias cosas que he estado desempolvando quizá en los últimos meses, ¿no? Entonces, quisiera empezar mi presentación, que es en la búsqueda. Una pequeña motivación, ¿no? Entonces, no les voy a presentar las ecuaciones, pero lo que intento hacer aquí en estas dos simulaciones es una solución numérica para un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias que modelen, llamadas las ecuaciones de Kepler, ¿no? Que modelan el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Entonces, ¿cómo? En este caso creo que son con 2 puntos, ¿no? Sí, y tengo diferentes puntos iniciales nada más para mostrar el comportamiento numérico del problema. Ahora, imagínense que ustedes tienen el modelo, ya está determinado por las ecuaciones diferenciales, ahora necesitan resolver esas ecuaciones diferenciales. Entonces, mi punto es de que si yo agarro el sistema o la forma numérica más simple para poder resolver, entonces podemos obtener esta simulación. El método que está utilizando en el primero es uno de los métodos en diferencias más conocidas, que es el método de Euler. Entonces, como pueden ver, entonces empieza de su posición inicial y mientras la simulación va avanzando, pues los planetas cada vez se van alejando, cada vez más. Entonces, nos podemos hacer la pregunta en este caso.
¿Es el modelo lo que está funcionando mal? ¿Es el método numérico? ¿Sí? Entonces, de aquí se abre pues un campo grande de muchos problemas que nos topamos en fenómenos físicos, ¿no? Entonces es la misma pregunta. Tienes un modelo matemático, ¿no? Entonces aplicas tu método numérico. ¿De dónde viene esta fuente de errores? Sabemos que no es el comportamiento que nosotros esperamos. Bueno, en la segunda simulación se mete un método de alto orden, mucho más poderoso para poder resolver. Y justamente observamos ese comportamiento que nosotros andamos buscando en nuestra solución de las ecuaciones diferenciales parciales. También notamos que hay ciertos errores, ¿no? O sea, sigue habiendo errores, pero al menos ya tenemos este comportamiento físico que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre resolver el primero y el otro? El modelo es exactamente el mismo, ¿no? La solución numérica de ese sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es lo que cambia, ¿no? ¿Y cuál es la mayor diferencia entre uno y otro? Es el orden de precisión que se está aplicando para esta metodología, ¿no? Bueno, entonces, siguiendo esto de motivación, a ver si no falla. Entonces empezamos, bueno, la plática va a ser muy tranquila, según yo, ¿no? Entonces empezamos con una ecuación, no es el sistema ordinario de Kepler, pero aquí tenemos una ecuación que hemos estado trabajando tanto mi colega Raimundo como yo en los últimos años, que es la ecuación de Poisson, ¿no? La ecuación de Poisson modela muchos fenómenos físicos también. Se encuentra particularmente en dinámica de fluidos, es una parte esencial para poder resolver eficientemente y de manera precisa el comportamiento, no solo de cómo se mueve el agua, sino también de cómo se comporta el sedimento, la superficie libre. Muchos de los fenómenos primordiales para modelar dinámica de fluidos están basados en este tipo de ecuación, tanto la ecuación de Poisson como la ecuación de Helmholtz. Entonces, aquí les presento, pues aquí la ecuación es una ecuación elíptica en 2D. Vemos que tenemos la segunda derivada en cada una de las direcciones y en este caso estamos aplicando las condiciones de frontera de Dirichlet, ¿no? Entonces, es decir, conocemos la solución exacta de la frontera. Ahora, entonces este es uno de los últimos trabajos que hemos hecho también aquí con mi colega Raimundo, que lo citaré mucho en porque trabajamos mucho casi juntos todo el tiempo. Entonces, imagínense que tienen, este se llama el Notch Snowflake, ¿no? Es un fractal, ¿sí? ¿Cómo? Este es el dominio de la función. Limita la frontera. Este limita la frontera y nosotros queremos resolver esta ecuación elíptica en este, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones para esto, sobre todo en óptica, ¿no? En acústica, aparece este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿No? Entonces es eso. Entonces, ¿cuál es la forma que vamos a proceder para resolver este tipo de ecuaciones aquí? Entonces, ¿cuáles serían las opciones? Entonces, yo les pregunto, ¿qué opciones tenemos para poder resolver esto? ¿No? Numéricamente, claro está, ¿no? Entonces, queremos dar una solución aproximada a este tipo de ecuación con este dominio, ¿no? Entonces, ¿qué métodos numéricos conocemos? Diferencias finitas, elemento finito. Pues métodos de Fourier. Métodos de Fourier, ¿sí? ¿No? O sea, podemos aplicar una transformada de Fourier y luego trabajar en ese mundo. Funciona muy bien cuando todo es rectangular, pero aquí no sé cómo, ¿no? Pero ahí ya dijeron diferencias finitas, elemento finito. ¿Qué otros métodos? Hay unos métodos muy populares actualmente que se llaman redes neuronales, ¿no? Sí, o sea, ustedes pueden mencionar todo tipo de métodos que ustedes quieran, ¿no? Entonces, aquí les presento 4, digo, podemos trabajar con elementos finitos, podemos trabajar con redes neuronales, podemos trabajar con diferencias finitas, con volúmenes finitos, ¿no? Entonces, ¿de qué depende si elijo uno y otro? Y alguien me va a decir, no, pues no se puede trabajar diferencias finitas en ese dominio, ¿no? Sí se puede, ¿no? Solo hay que tener mucho cuidado, pero sí se puede, ¿no? Y justamente es lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? Trabajar diferencias finitas en dominios de este estilo, con mallas triangulares. Bueno, pero mi punto aquí, más que presentarle los métodos,
es la formulación, el paradigma que nosotros estamos utilizando dependiendo de la metodología que nosotros estamos haciendo. Es decir, si nosotros agarramos y elegimos resolver mediante elemento finito y redes neuronales, por ejemplo, entonces lo que nosotros estamos haciendo aquí, o lo que hacemos, es proponer cómo luce U. ¿Sí? Es decir, proponer cómo luce la solución de este problema. Y basado en esta propuesta y utilizando la ecuación diferencial, obtenemos nuestro resultado numérico. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se suele hacer aquí. Y en redes neuronales todavía es mucho más empírico, ¿no? O sea, se hace una suposición de composición de funciones y allí de que depende de ciertos parámetros y luego tenemos que optimizar y lo que ustedes digan, pero es lo que hacemos, ¿no? En elemento finito lo que nosotros tomamos es, decimos, bueno, esa solución que nosotros queremos tomar vive en un espacio de funciones, ¿sí? Entonces vamos a aproximar ese espacio de funciones, ¿sí? Y bajo ese espacio discreto es como proponemos cómo es uno, ¿sí? Y utilizando la ecuación diferencial, al final obtenemos un sistema lineal de ecuaciones que nosotros queremos. Pero por otro lado, tenemos aquí las diferencias finitas, también lo puse como límites finitos, y lo que quería poner aquí era aproximar la derivada, pero como límites finitos aproximamos también integrales, ¿no? Entonces, en vez de decir que voy a aproximar la derivada, en este paradigma lo que nosotros hacemos es aproximar la ecuación diferencial, ¿sí? ¿Qué herramientas nosotros tenemos para poder aproximar esta ecuación diferencial? Y es aquí donde viene una parte súper primordial en lo que nosotros hacemos, porque aproximar muy bien la ecuación diferencial no necesariamente significa que estoy aproximando correctamente la solución del problema, ¿sí? Entonces, si todo es bonito, todo es suave, todo vive en el mundo ideal, ¿sí? Resulta que sí es cierto, que si yo aproximo muy bien mi ecuación diferencial, resulta que aproximo correctamente mi solución de mi problema. Y más aún, el orden, sea lo que eso signifique, que yo elijo, normalmente suelen ser el mismo. Ahora, estos métodos, y eso es lo que más me sorprende de este tipo de cosas, porque tenemos la parte teórica, lo que te dice la parte teórica, y muchas veces los resultados numéricos te arrojan cosas más bondadosas, ¿no? Entonces, muchas veces los métodos de diferencias finitas, aunque te piden restricción, por ejemplo, que la función sea C2, que la función sea C1, aún siguen funcionando más allá de ese rango, ¿no? Y por decir, si nosotros, por ejemplo, en este problema, ¿no?, aproximamos todo en algo que voy a llamar segundo orden en este momento, pero aproximamos una región 1D de primer orden, el error global que tiene este método sigue siendo de orden 2, ¿no? Inclusive puede reducir 2 órdenes de precisión y el método sigue conservando globalmente esta propiedad. Bueno, entonces, ya que tenemos estos dos paradigmas, ¿no?, estas dos formas, les voy a hablar un poquito de esta, ¿no?, y un poco de esta, ¿no? Entonces, aquí me voy a meter en terreno desconocido, en terreno relativamente nuevo, ¿no? Y lo digo relativamente porque es nuevo para mí, ¿no? Pero la teoría tiene más de 100 años. Entonces, vamos a ver, y no me voy a meter al método clásico, a eso me refiero, no me voy a ir a elemento finito. Y voy a empezar con este señor, ¿no? Que, a ver, ahí dice, ¿qué? Bueno, un poco de background de esto. Esta parte lo empecé a ver gracias a una de mis clases de análisis numérico, de una exposición de un alumno, ¿no?, donde trajo no solo las aproximaciones usuales, como vamos a ver en esta serie de Taylor, sino de este tipo, ¿no? Entonces, a ver, aquí a Omar, que es el bueno, dice aquí que matemático alemán usualmente citado como el padre del análisis moderno, ¿no? Y quiero que alguien me lo diga porque no sé pronunciar bien su nombre, ¿no? ¿Cómo? Weierstrass, ¿no?
Lo voy a decir maestras porque la verdad, no, ¿cómo se llama? Van a ver aquí que mucha pronunciación de los nombres va a estar bastante complicado, ¿no? Entonces recuerden cuál es la formulación de la que voy a ir en este lado. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero ahora es aproximar la solución, ¿sí? Es decir, cómo luce. Entonces, ¿por qué traigo a este personaje súper famoso, ¿no? Baestra? Porque tenemos acá un teorema, particularmente me gusta esta versión del teorema, ¿no? Que dice, si tengo una función real continua, ¿no? Solo me pide continuidad, ¿no? Eso es súper interesante, en un intervalo AB, y doy un epsilon, voy a llamar un error que yo quiera, ¿no? En mi término. Entonces, existe un polinomio de tal manera que me puedo acercar en esa distancia a esa función, ¿no? Pues es un teoremazo, ¿no? O sea, realmente me dice algo bastante fuerte y sobre todo si pensamos de que esto creo que fue en 1885, ¿no? Ahí saquen ¿cuántos años? 130, por allá, quizá más. Bueno, ¿qué pasa? Este teorema pues, ha logrado, no hay que decirlo aquí, en esta comunidad, un gran impacto, no tanto en la comunidad de análisis matemático como en sus aplicaciones, ¿no? Entonces, ahí otra vez lo pongo entre paréntesis y como está, no me estoy metiendo en terreno que no es mío, no, pero dice ahí porque los polinomios son las funciones más simples de manejar, ¿ok? Pero lo que sí puedo decir en sus aplicaciones, porque ha habido varias, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones en el área de cálculo numérico, ¿sí? Entonces, dice ahí, siempre los que presentan buscan las presentaciones de estas, siempre dicen este dato interesante, ¿no? Que lo demostró a los 70 años, ¿no? Entonces, espero que esa edad, de verdad, ya me retire, entonces, no esté haciendo cosas por diversión, ¿no? Espero llegar primero. Pero luego dice que a los 70 años lo demostró, pocos años después, pero murió. Entonces ahí también les encanta decir esta otra parte, ¿no? Que otro matemático lo demostró a los 19 años. No, pues, yo digo de que ser el primero me cuesta mucho más trabajo, ¿cómo se llama? Que luego y dar demostraciones subsecuentes, ¿no? Pero ahí me voy a contradecir yo mismo, ¿no? En esto. Entonces, después de esto podemos ver otras demostraciones. Aquí pueden ver matemáticos famosos, Picard, Volterra, Lebesgue, ¿no? Entonces, que dieron otras demostraciones de este teorema. Y particularmente, alguien que me interesa es este señor. ¿Es el mismo Landau de Landau y Lewis? No tengo ni la menor idea. No, Parece que es un poquito más grande, ¿no? no, ahí te voy a mentir, ¿no? Pero ahí te lo debo, ¿no? Entonces, pero este matemático ruso, ¿no? Ahí está, le voy a llamar Bernstein, ¿no? Si alguien sabe la pronunciación correcta, ¿no? Pero le voy a llamar Bernstein. En 1912 dio una demostración, eso es un matemático ruso, siempre me gusta buscar las fotos para que lo conozcan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué resalto esta parte? Que dice que a pesar de que el teorema afirma la existencia de los polinomios, no me dice quiénes son. ¿Sí? O sea, me dice, existe un polinomio, el teorema, pero no es trivial encontrar quién es este polinomio. ¿Sí? Exactamente, cómo construirlo. Entonces fue justamente Bernstein quien dio una construcción en este polinomio. ¿Sí? ¿Cómo luciría? No dice que el polinomio es único, ¿no? Pero cómo sería uno de esos tipos de polinomios, ¿sí? Que convergen exactamente, que convergen a f, ¿no? Bueno, entonces ahí está aquí su trabajo en 1912. A partir de eso, pues ustedes lo buscan en el área computacional, es muy bien conocido, lo vamos a ver, y son los polinomios de Bernstein, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él dijo? Él propuso polinomios que se ven de esta forma, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que es el coeficiente binomial que tenemos, aquí
x dada k, 1 menos x, n menos k. Vemos mientras que uno aumenta, mientras k va aumentando, una potencia aumenta, mientras la otra disminuye. Y justamente demostró esto, ¿no? Que esos polinomios convergen uniformemente a la función, ¿no? Entonces ahora no solo ya tenemos, ya en 1912, no solo ya sabemos de que existe, sino ya sabemos cómo luce uno de ellos, ¿no? Otra vez, alguno de ellos. Algo que podemos ver en esta característica es de que realmente estos polinomios me piden las evaluaciones de f en k sobre n, ¿sí? Entonces, esto está definido en un rango 0, 1, podemos ver que no se sale k sobre n sobre ese rango 0, ¿no? Pero me pide cierta información. Al final no voy a utilizar explícitamente cómo lucen estos polinomios de esta forma. Ahorita en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Pero ahí está. Entonces, es esta forma que utilizó para hacer la demostración, ¿no? Entonces, tenemos una forma de ver. Entonces, hay muchos resultados teóricos bastante interesantes de aquí. Y es cuando, pues, digamos, en parte la teoría, porque no voy a ir por ahí, estaba viendo una presentación de esto y el que dijo, no, a mí no me interesan las aplicaciones, ¿no? Entonces, se siguió. Entonces, yo quizá voy a decir lo otro, ¿no? A mí no me interesa como la teoría, ¿no? Voy a ir a las aplicaciones, ¿no? Para ser justo. Pero una de las que más interesantes que vi es de que si ustedes tienen la derivada, si f es de clase CR, ¿no? Lo de acá se sigue cumpliendo con la derivada, ¿no? Que tenemos b a la potencia r y f de la potencia r. Está todavía fuerte también, ¿no? Entonces, súper interesante todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tan rápido converge? Pues, no lo sé. No, Pero si tienes algo de información sobre la derivada, lo que acabas de decir es que sí puedes. Sí puedo, exactamente. Eso sí es cierto. Y dice que la demostración es simple, ¿no? Y ahí pueden buscar un texto en cualquier libro y pueden bastante entendible con uso de análisis, este tipo de demostración. Bueno, entonces, pero aquí está, y ya cuando empieza a agarrarlo. ¿Cómo? Bien, exacto. Empieza a agarrar un poquito la parte interesante, digamos, de ese estilo, ¿no? Entonces, de los polinomios de Bernstein salen las curvas de Bernstein desierto. Otra vez, disculpen todos estos nombres, ¿ok? Entonces, son curvas paramétricas utilizadas en gráficos por computador, ¿no? Entonces, hay dos datos muy interesantes. Esto está en 1912, ¿no? Y por ahí de cuando se empezaron a utilizar, pues a finales de los años 50, ¿no? Y pues fue la industria automotriz, ¿sí? La que impulsó esto, ¿no? Y justamente dice aquí para hacer un diseño de un auto Citroën, ¿no? Entonces, según yo busqué en internet es este, ¿no? Pues, pero lo importante es que justamente este Pavot de Castor, ignoro nuevamente más nombres difíciles para mí, pero dio un método numérico bastante estable para resolver estas curvas y son de estas que se siguen usando hoy en día muchos en diseño gráfico, ¿no? Sí, en los software de graficación, ¿no? Das determinados puntos, ¿no? Y la curva que te forma esos puntos son justamente basadas en eso, ¿no? Entonces aquí muestra bien los conceptos, aquí muestra bien la curva que se supone que se generó, ¿no? Ahí en mi computadora se ve más bonito, ¿no? Pero se puede ver por allá. Bueno, entonces ya les hablé un poco de historia, les hablé de 1959 y pues es aquí donde empieza la curiosidad. Yo soy un amante, y es lo que sigue después de la presentación, ¿no? Porque es lo que me ha dado de comer, creo que durante los últimos 20 años, que son las series de Taylor, ¿no? Pero, ¿será que podemos utilizar esto para solucionar ecuaciones diferenciales? Exactamente, usar otras bases. Cuando les encontré este paper fue una búsqueda muy rápida, ¿no? Y esto, aunque está en 2007, todavía no se ha seguido mucho, y este trabajo literalmente está en un trabajo unidimensional, ¿sí? Entonces aquí abre muchas cosas, muchas preguntas, pero es bastante interesante, ¿no? Entonces la solución de ecuaciones diferenciales utilizando justamente esta base de Bernstein, ¿no?
¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer muy similar si alguien ha tomado el curso del elemento finito, muy similar al método del elemento finito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues otra vez estoy en el primer paradigma, ¿recuerdan, no? Entonces doy U, ¿sí? Entonces U la represento como una base de funciones. ¿Quiénes van a ser las funciones? Pues van a ser los polinomios de Bernstein. No es tan descabellado. Entonces, vean, si nosotros en el elemento finito planteamos la base en términos de funciones lineales, ¿no? Y funciona súper bien, ¿sí? Entonces, en base finito, o sea, las bases iniciales son estas que le llaman de sombrero, ¿no? Inclusive ni siquiera son funciones suaves y bonitas, ¿no? Entonces, y funciona, ¿no? Y funciona muy bien, que no sería este tipo de base, ¿no? Donde tenemos un resultado teórico que me dice que se acerca muchísimo a esa función f si tomo esa n suficientemente grande. Son más suaves. Sí, son más suaves, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que hacen, por eso aquí sale que utilizan el método de Galerkin, es justamente eso que hacen, ¿no? Y pues, ¿quiénes son esa base? Pues justamente son estos polinomios, lo único que le hicimos fue quitar esa f de evaluación acá, ¿no? Pero siguen siendo exactamente los mismos, aquí son de manera general, ya no son para un intervalo 0,1, son para un intervalo de 0 a r, ¿no? Entonces son los mismos polinomios. Si alguien quiere ver cómo lucen estos polinomios, ¿no? Por ejemplo, aquí está dado el grado 9, ¿sí? Entonces tenemos 10 de ellos y aquí están dibujados. Entonces, otro resultado también teórico interesante que se puede conocer, creo que le llaman, si no, no voy a mentir, la curva envolvente, ¿no? Mientras más polinomios tengan aquí, ¿sí? Entonces, estos puntos van formando una curva, como ven, ¿no? Entonces, se puede determinar analíticamente quién es esa curva en la cual están debajo todas estas. Interesante, ¿no? Bueno, entonces son las funciones que vamos a tomar de base, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo está planteado esto, ¿no? Entonces, considerar esa ecuación diferencial. Entonces, tenemos una ecuación diferencial ordinaria por ahí y le estoy aplicando condiciones de la función, ¿no? De soluciones exactas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, primeramente, pues tengo la solución exacta. Aquí está como dice la solución exacta. Entonces, puedo comparar directamente mi solución numérica que yo obtenga con eso, ¿no? Y ahora, ¿cómo voy a plantear la aproximación? Pues la voy a plantear con una combinación de esas funciones básicas. O sea, realmente mi solución voy a decir que está generada por esas funciones básicas. ¿Cuántas? Es de ahí donde viene la aproximación. Tantas n como yo quiero. ¿Sí? Entonces, algo primordial o aclarar en este punto y la gran diferencia entre elemento finito, ¿no? En elemento finito, este número n está determinado por el número de elementos o el número de puntos que yo tengo, ¿sí? En este caso no hay unos puntos, ¿sí? Literalmente estoy determinando quién es toda la función en el intervalo que yo estoy trabajando. Nuevamente, aquí es unidimensional, hay que decir, ¿no? Entonces, ¿cuántas elijo esta? ¿Cuántos yo deseo? ¿No? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo digo, menciono mucho elementos finitos, si no han llevado un curso, lo que se hace es la forma variacional, ¿no? Lo que se hace es sustituir esta suposición que nosotros estamos haciendo de cómo luce mi solución en las ecuaciones. Entonces no voy a tomar la ecuación diferencial tal cual, sino voy a tomar su forma variacional. Entonces, ¿qué es su forma variacional? Integrar la ecuación y multiplicar por cada una de las funciones básicas, ¿no? Y al hacer eso, entonces obtengo una ecuación de ese estilo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que desconozco aquí? Lo que conozco, pues sé cómo lucen las funciones. Ahí no hay nada. Y como son polinomios, ¿no? Si no lo puedo hacer a mano, lo puedo hacer MAPE y el del artículo utilizo MAPE para hacer sus correspondientes integrales o derivadas de función. Entonces, el caso que puedo hacer todo este tipo de operaciones con estos porque son polinomios, ¿sí? Entonces, la idea primordial aquí de que son fáciles de realizar, ¿sí?
Si no lo hacemos nosotros manualmente, pues hay nuestro software correspondiente. Pero al final, ¿quiénes son las incógnitas? ¿Qué es lo que nosotros desconocemos? Pues son esos valores C, ¿no? Que me determinen mi combinación lineal. Entonces, al final, lo que yo tengo es un sistema lineal de ecuaciones, donde quienes van a ser pues, justamente los coeficientes de A, pues van a ser estas integrales, estas combinaciones de las funciones, ¿no? ¿Cómo? Sí, esa es la misma idea, ¿no? Es todo la misma idea, simplemente estoy cambiando la base, ¿sí? Estoy cambiando la base que yo estoy trabajando, ¿no? Inclusive ve que en este caso necesito las derivadas, pero también son polinomios, únicamente este es de un grado menor del que tenía anteriormente, ¿sí? Entonces, quizá para hacer las cuentas asusta, pero en términos teóricos, ¿no? Pues no debe de haber ningún solo problema para poder realizar todo este tipo de cosas, ¿sí? Claro, hay diferentes ejemplos, solo agarré este. Entonces, ¿qué es lo como que dices? Pues iba a preguntar que, bueno, para las bases trigonométricas que uso para las series de Fourier, esas funciones son ortogonales, forman una base ortogonal, entonces encontrar los mejores coeficientes es casi trivial, ¿no? Por ejemplo, básicamente. Todo eso anterior supongo que estás haciendo un proceso de optimización, pero sin pedir ortogonalidad de estas funciones. Y entonces, mi pregunta es si es de eso que viene todo lo que está en la materia anterior. No, yo creo que si fuera así, habría mencionado cuál era el producto escalar. Exactamente. No, o sea, mi punto es que no son ortogonales. No son ortogonales. Y por la falta de ortogonalidad, ¿qué tuvo que hacer todo lo de la materia anterior? No, lo de la parte anterior es usualmente es el procedimiento que se hace. Para Sí, obtener los variacional. mejores coeficientes. ¿verdad? Para obtener los mejores coeficientes, si tú lo ves desde este punto de vista. ¿Sí? Entonces déjame verlo, ir avanzando un poquito más en los resultados, porque podemos discutirlo, ¿no? Para ver, quizá no También la pregunta, Bueno, creo que estamos diciendo lo mismo. Yo creo que sí, o yo creo que no, la verdad, o sea, todavía no me he metido mucho eso, otra vez les digo, qué bueno que aquí se levantan estas preguntas, porque son esas mismas preguntas que yo tengo, ¿no? Todo esto es, como les dije, relativamente nuevo para mí, ¿no? Me meto en campos desconocidos, pero campos súper interesantes en el hecho de que vean cuál es el error que tengo acá, es el error epsilon de la máquina, ¿sí? Entonces, con 45 polinomios, es decir, que estoy resolviendo un sistema de 45 por 45. Y para este sistema unidimensional estoy teniendo el cero de la máquina. Básicamente, vean los errores 10 a la menos 15. ¿Sí? Entonces, creo que ahí dice que con la mitad, con 20, creo que llegan a 10 a la menos 10 o algo por el estilo. ¿Sí? Entonces, pues quiero, aquí termino, aquí cierro este primer capítulo. No sé cuál es el tiempo. 36, muy bien, ¿no? Entonces, les quería mostrar otra formulación, no la formulación clásica, ¿no? que se presenta en este sentido, utilizando otras bases de funciones que vienen desde un punto de vista bastante teórico para mí, ¿no? En ese sentido, desde hace muchísimos años, y cómo han saltado décadas. A eso me refiero, ¿no? Entonces, justamente antes de este paper, no pude encontrar mucho con respecto a la aplicación de esto en ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Cómo es similar a los jueces con respecto a funciones? Después de 3 años los jueces también como otro tipo de bases alternativas para resolver problemas. Sí, lo que digo, y otra vez, ¿cuál es? Y vuelvo y regreso a mi título, ¿no? Pues buscar soluciones más precisas, ¿no? Ese es el objetivo aquí, claro. 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 ¿Cómo? Libres de malla. Ya, sí, porque literalmente no tienen malla. Sí, o sea, yo tampoco, o sea, literalmente por eso a mí se me hizo súper curioso, ¿no?
pero literalmente aquí no vi puntos, ¿no? Ahora, ¿cómo seleccionaste ciertos puntos? ¿Cómo? No, o sea, literalmente di la función, tal cual. Dices, guardaron ciertos puntos. Sí, sí, para calcular las integrales y todo eso. Pues puedes entrar en los cursos, Sí. que no haces exactamente ese problema. Es que no sé, Pero es que planteo la función La función no quedó en evaluada términos de todo el intervalo. sí, y en, Exactamente, entonces lo que hago es la integral de 0 a 20, por ejemplo, en este caso. en puntos de la forma K entre N, para K entre 0 y N. No, Eso porque sí, porque me removí esa parte. Pero de alguna manera tienes que Me- tener la me información removí de esa F. parte. O sea, justamente lo que te dice el teorema es de que F, las presiones de Bernstein, ¿no? ¿Cómo se llama? Si tienen esa estructura con la F, es la que converge. Aquí no dijiste, ¿no? Dijiste, mira, agarro la base sin las evaluaciones. Y esas evaluaciones son los coeficientes. Ah, no sé. No, son los coeficientes que desconozco. Si no tienes O sea, que ¿no? lo que sí es encontrar los coeficientes sin tener que hacer las evaluaciones. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo interesante aquí, por ejemplo, sería, dado la solución analítica, ver cómo luce esas funciones individuales, ¿no? Y compararlas con las que yo encuentro, ¿no? Con respecto a las evaluaciones. Entonces, lo que les quiero plantear aquí, otra vez, ya les planteé, veo que hay muchas preguntas, bastante se han metido, pues esa es la idea, ¿no? De aquí. Si me dicen, pues esto últimamente lo vi, se me hizo súper interesante, tiene resultados muy buenos, ¿no? Entonces, quizá vale la pena explorar en un futuro un poquito más este tipo de metodología. Ya les acabo. Bueno, entonces, en lo que me queda de tiempo, pues voy a hablar un poquito de lo que sí hacemos, ¿no? Que es irnos por el otro lado, ¿no? De justamente agarrar y aproximar las derivadas, ¿no? Y pues regreso a mi fiel Taylor, ¿no? Que es justamente, como dije y lo repito, el que me ha dado mucho de comer. Yo en estos años y les planteo tal cual. Entonces, vean la gran diferencia entre el teorema anterior y este, ¿no? Entonces, en el otro únicamente me tenía que F sea negativo, ¿no? Entonces, ahora aquí, dependiendo de cuántos términos de Taylor quieras elegir, pues pido de que pues, tengan esas derivadas y que sean continuas, ¿no? Entonces, si quiero llegar a la segunda, quiero a la tercera derivada, eso es mucho más fuerte, ¿no? Entonces, para no meternos en problemas, vamos a decir que la solución es suave, ¿no? Entonces, que se comporta bien y tiene tantas derivadas como nosotros necesitamos. ¿Y vas a pedir análisis ¿Cómo? también? ¿Vas a pedir que la función es analítica también? Porque Porque si no, puede ser suave con todas las derivadas iguales a 0 en un punto y aún así. no, suaves en ese sentido, ¿no? Suave en este sentido, ¿no? No, pero ser suave en el sentido de tener todas las derivadas no implica que tengas las funciones iguales a una serie de Taylor. Necesitas pedir más fuerte que sea analítica. Ya, bueno, Porque la función puede tener derivadas de todos los órdenes con derivadas iguales a 0 de todos. bueno, voy a pedir esta condición. Ya, hasta allá. Ok. ¿Va? Es más débil que eso. Hasta allá, No eso. puede ser. ¿Ok? Entonces, algo que quiero traer de Taylor, ¿no? Es de que para mí, cuando yo lo vi en la clase, Taylor está muy, no sobrevaluado, lo que es, al contrario, yo agarro subvaluado, ¿no? Entonces, en mis cursos yo agarré mi Taylor y muy bien, Taylor, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando vemos Taylor? Agarramos y decimos que esta función, es la función exponencial, la función coseno y la función seno se pueden escribir de esta forma. ¿Sí? Entonces agarramos y hacemos las operaciones y obtenemos fórmulas de ese estilo. ¿Sí? Y hasta ahí, y yo me fui a la maestría y seguí hasta allá, ¿no? Bueno, depende, aquí hay vamos a criticar a los maestros, ¿no? Depende, pero el material es tanto, ¿no? El material es tanto que ves que, pues, viste Taylor, ¿no? Y viste para qué funciona, ¿no? Ya cuando te especializas un poco más. Entonces, regresando a Taylor, bueno, y las grafiquitas, ¿no? Yo también lo hice con mis alumnos, ¿no? Tengo el exponencial y lo que hago con mis polinomios, veo que efectivamente tengo
de polinomio, mientras voy aumentando, esta curva se va adaptando, se va acercando a aquella que yo amo buscar. Viene la de convergencia, efectivamente, ¿no? Entonces, ya después, digamos, si lo sabía, saber algo no significa que tienes conciencia de tal cosa. Entonces, para mí lo que series de Taylor me dice actualmente es de que yo puedo aproximar un punto, ¿sí?, cercano, x0, a otro tan cerca como yo quiero. ¿Sí? Y eso es fuerte también, ¿no? Otra vez estoy suponiendo que todas estas derivadas existen, que las tengo, pero bajo esa suposición, justamente eso me dice Taylor, ¿no? Y eso es lo que aprovecha el método de diferencias finitas para encontrar sus valores. ¿Por qué? Porque simplemente haciendo este cambio hx menos x0, lo que me dice, si un punto me alejo con una distancia h del que ando buscando, entonces, ¿cómo se ve? Se ve como el punto que tú andas buscando, ¿sí? El punto de referencia más cierto error. ¿Sí? Exactamente, ¿no? O sea, y es lo que te dice, mira, o sea, realmente sí lo puedes interpretar este punto que estás aquí en términos de que te interesa, pero vas a cometer un error. Y te dice quién es ese error, ¿sí? Es lo fantástico de esta parte, que te dice quién es ese error. Y es de ahí donde no digo que se deduzca de esa forma, pero es de ahí donde vienen estas ideas de diferencias finitas, ¿no? Entonces, lo que yo quiero otra vez nuevamente calcular esta derivada unidimensionalmente en cierto intervalo, ¿no? Si yo evalúo en todos estos puntos, o sea, aunque yo esté de manera discreta, sigue siendo exacta, ¿no? No he aproximado nada, simplemente he evaluado. Pero ¿cómo en cada uno de estos puntos aproximar la derivada? ¿No? Entonces, justamente, pues desde ahí, desde 1768, ahí está Euler, según eso es esta figura. Entonces tenemos el método de diferencias finitas. Justamente es ese primer método que apliqué para mostrarles el video motivacional, ¿no? Con el más baratito, pero es el más simple de entender, ¿no? Entonces otra vez vuelvo a reescribir como tenía el teorema de Taylor, ¿no? En este caso lo que digo, pues no voy a hacer toda la serie, voy a cortar hasta el orden cúbico, la tengo allá. Entonces, pues simplemente hago despejes, ¿no? Digo, ¿qué es lo que me interesa en este caso? Lo que me interesa conocer es justamente la derivada de f de x en ese punto. Entonces hago ese correspondiente despeje y lo que obtengo es una solución de esta forma, ¿no? Es decir, que para que yo aproxime mi derivada, puedo simplemente evaluar la función. Para mí es lo que me dice, ¿no? Ahora, aproximar derivadas se convierte en evaluar funciones, ¿no? En determinados puntos. Y eso la computadora lo puede hacer, ¿sí? Entonces, claramente estoy cometiendo un error, ¿no? Entonces, el error que estoy cometiendo, y esa simbología que llegó, es el tamaño más grande que obtengo. En este caso, es algo proporcional a h. ¿Sí? Entonces, este es el método, esta es la formulación clásica. Se pueden ver métodos más elaborados, digamos, basándonos en este hecho. Hay métodos que se llaman hacia adelante, hay métodos que se llaman hacia atrás, y hay otros que se llaman métodos centrales. Entonces, ¿de qué radica de que se agarra uno y otro? ¿No? Entonces, pareciera que los métodos hacia adelante y hacia atrás no tienen importancia en sí, y ambos son equivalentes, pero cuando trabajas con problemas con discontinuidades, viene a reducir que es mucho más importante tomar la información que viene de atrás que la información que viene de adelante, ¿no? Etcétera, ¿no? Y sobre todo las diferencias centradas, que es un gran avance. ¿Por qué diferencias centradas? Porque realmente, aunque no aparece directamente en la metodología, utilizamos un esquema donde utiliza x menos h, x y x más h, ¿sí? Pero la ganancia aquí es de que vamos a tener un método de orden 2, ¿no? Es decir, que si este paso del tiempo era punto 1, mientras que en los primeros métodos los errores son proporcionales a este punto 1, puede ser punto 2, punto 3, aquí es
orden h cuadrada, es decir, teníamos 0.01, ¿no? Entonces ya la ganancia es bastante, ¿no? En ese sentido, porque cada vez vamos a necesitar un menor número de puntos, ¿no? Para obtener precisiones cada vez más altas de esta regla, ¿no? Entonces aquí hay algunos ejemplitos para ver la derivada. Entonces vamos a agarrar una función, pues, en este caso coseno, ¿sí? Y tomamos el intervalo de esa 20, ¿no? Y tomamos, en este caso, el paso es aproximadamente 0.1 y vean los errores. Aquí están los errores, ¿no? Entonces vean los rangos de los errores en que se mueve esto, ¿no? De menos 0.2 a 0.2, ¿no? Es lo que me da el método. Y supongo que tiene esa forma por el tema de suma de ángulos, ¿no? Tiene esta forma porque es valor absoluto, ¿sí? ¿No? Entonces, pues el error es proporcional a la magnitud en este caso. Lo refleja bastante bien. Bueno, claro, si lo quieres ver específicamente cómo luce, pues vete en tu serie de Taylor, ¿no? Esa parte que te sobró claramente va a depender de la derivada correspondiente a la que tengas, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido también de que sea de esta forma similar, ¿no? Entonces, si agarro más puntos, vean, ahí está. Ahora el paso 0.05, vemos que sigue siendo proporcional. Funciona como esperamos de que funcione esto, ¿no? Entonces ahí tengo mucho más puntos, ¿no? 1000 puntos, y así puedo seguir con este ejercicio, y vemos que si tengo 100 millones de puntos, ¿no? Pues el error es alrededor de 6.63 exactos. ¿Ok? Entonces son muchísimos puntos. Vean que el método que les presenté anterior resolvió un sistema de... Bueno, no es exactamente lo mismo, ¿no? Pero estábamos resolviendo algo de 40 por 40 y llegamos a 10 a la menos 15, que era el cero de la máquina, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando acá de un problema muchísimo más sencillo y necesitamos 100 millones de puntos para llegar a 10 a la menos 15. Y aquí le puse incógnita porque no lo resolvió. La verdad, ya la computadora ya tenía miedo de que fallar, ¿no? Entonces, pero si nosotros... Creo que puedes calcular analíticamente el error. Sí, porque es el error de fundamento, es lo que te queda. Sí, y esto puedes escribir una fórmula analítica, que Sí. es la diferencia de cosinas. Sí, y lo hemos hecho, lo hemos analizado, porque aquí los errores, todo en el mundo suave se ve muy bonito, pero cuando estás en el mundo, por ejemplo, de discontinuidades, realmente te interesa saber cómo es ese error exactamente. Y se mueve muy Para esa diapositiva anterior, creo que podrías escribir explícitamente el número de pasos que necesitas para que esa la Sí, definitivamente. ¿No? Entonces aquí les presento el de segundo orden, ¿no? Entonces, lo que hice pues es agarrar la diferencia centrada en vez de la diferencia hacia adelante, y podemos ver ahora que con 100.000 puntos ya obtuvimos un error similar al que obtuvimos anteriormente con 100 millones, ¿no? Hablar de 100 millones en 1D, ¿no? Con 100.000 y es una gran ventaja, ¿no? Entonces, muchos de los requerimientos en los métodos numéricos es de que tratar de llegar al menos a un método de segundo orden, ¿no? O sea, no es una regla, ¿sí? Pero muchas veces no se puede, literalmente hay muchos problemas donde no podemos por la complejidad del mismo, pero si tienes un método de segundo orden ya es suficientemente bueno para trabajar y obtener soluciones precisas, ¿no? Se puede obtener de mayor orden, como lo hacemos, pues empezamos a extender las diferencias finitas, entonces es la manera usual de trabajar, es decir, vamos a obtener más puntos. Pero ¿qué pasa? Obtener más puntos significa tener más evaluaciones, computacionalmente se vuelve cada vez más costoso. Entonces es aquí donde empezamos a trabajar con Raimundo y decir, mira, nosotros vamos a plantear un método, con esto voy a terminar, que se llama el método de diferencias finitas implícitas, y implícitas no vienen del del hecho de la parte temporal que estamos tomando en el paso anterior, ¿no? Sino implícitas viene del hecho de que vamos a utilizar la misma derivada para poder calcular la derivada. Suena como que hay algo enredado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces,
partimos de nuestro método central. ¿Eh? Entonces, la idea es muy simple, por cierto, la idea es muy simple. Partimos de la parte de cómo aproximamos nuestra diferencia finita central del segundo orden, ¿no? Que era lo que habíamos calculado anteriormente, y pasemos rápido. Entonces nos fijamos en el siguiente término, ¿sí? Entonces, ¿cuál es ese término que despreciamos, ¿no? Y que justamente es el que menciona Matthew, ¿no? De cómo lo sería en las correspondientes funciones, ¿no? Entonces vemos que ahí es un término h cuadrada de una tercera derivada. Entonces la idea es utilizar ese término, incorporarlo a nuestra diferencia finita. ¿Cómo? Decir, mira, lo que vamos a hacer, vamos a tomar un operador, y el operador va a ser 1 de h cuadrado entre 6 de la segunda derivada de la que andamos buscando. ¿Sí? Si lo quieren ver desde términos prácticos, factorizamos. ¿Sí? O sea, si lo quieren ver así, factorizamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y todavía más me voy a atrever a decir que pasamos dividiendo. ¿Sí? Otra vez eso me recuerda mucho a mis cursos de ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde hacíamos el método ¿cómo se llama? Separación de variables, ¿no? Échale para el otro lado la d de x y la d de y, ¿no? O sea, funciona, ¿no? Entonces, estoy pensando un poquito eso, ¿no? El background teórico, cuando nosotros vemos esto, lo que realmente tratamos de intentar decir es que estamos aplicando este operador a lo que tengamos aquí, ¿no? Entonces, eso justamente significa eso. Bueno, pero al hacer eso y al incorporar ese término adicional, lo que nosotros hicimos ahora es ya no dejar el método de un orden 2, sino ahora tendríamos un método de orden 4. ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de metodología? Bueno, y aquí esta derivada también la podemos aproximar mediante diferencias finitas. Entonces, no lo presento aquí, pero hay un background teórico de todo esto en el cual podemos argumentar mediante el error de truncamiento de que realmente haciendo estos cambios de manera analítica podemos obtener un método de orden 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Y es de ahí de lo que se llama implícito, ¿no? Imagínense que lo que quieren calcular es la derivada. ¿Sí? Entonces, calcular la derivada significa aplicar esa fórmula con el denominador que nosotros estamos poniendo. Entonces, calcular la derivada agarramos y pasamos al denominador, ¿no? Pero acá tenemos un método de diferencias finitas. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo es decir, mira, aplica este método de diferencias finitas a lo que realmente quieres calcular. Y es lo que se forma un sistema de este estilo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, creo que son 10:56. Ya termino. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros cambiamos, ¿no?, nuestra metodología a resolver un sistema tridiagonal. Y si alguien recuerda de esos métodos numéricos, los sistemas tridiagonales, ¿no?, son uno de ellos más eficientes de resolver. Realmente computacionalmente no nos aporta nada significante en términos computacionales. Bueno, entonces hemos hecho trabajos aquí, solo quiero llegar a la parte de los puntos. A ver. Ya me aquí. Nada más con esto termino, ¿no? Justamente ahora, ¿no? Vean la diferencia comparativa entre los tres métodos, ¿no? Entonces, con el mismo esfuerzo computacional, exactamente el mismo esfuerzo computacional, ¿no? Con 100.000 puntos en un método de orden 1 tenemos algo de 10 a la menos 4, en el método de orden 2 de 10 a la menos 7, y ahora ya podemos llegar a un método de 10 a la menos 11. ¿Sí? Entonces, se va un poquito más aquí, eso de aquí ya se detiene, ya llegas al épsilon de la máquina, ¿no? Entonces, sí, todavía aún más nosotros estamos experimentando con métodos de orden 6, de orden 8, ¿sí? Que literalmente con 1.000 o 10.000 puntos ya llegamos al épsilon de la máquina, ¿sí? Ya necesitamos un cero de la máquina más pequeño para poder ver cuáles son los resultados numéricos de lo que nosotros estamos obteniendo. Y concluyo esto, aquí les mostré cómo aproximar la derivada. Entonces ahora, ¿cuál fue el paradigma? Utilizar estos esquemas y aplicarlo a mi ecuación diferencial.
Entonces, ahora, ¿qué estamos diciendo? Que podemos aproximar muy bien a la ecuación diferencial. ¿Cuál es lo que falta? Me dijiste que lo puedes aproximar muy bien a la ecuación diferencial, pero ¿será que estás acercándote a la solución de la misma manera? Entonces, ahí hay un background teórico, ¿sí? Fuerte, demostrar que tienes convergencia global en estos métodos elípticos o parabólicos es meterte en teoría. Y es lo que hemos estado haciendo también y desarrollando para garantizar, no solo numéricamente, que podemos obtener, y no solo bajo resultados numéricos, de que realmente podemos obtener ese orden global, sino también de manera teórica, ¿no? Y el que esté interesado, pues ahí se nos acerca tanto, ¿no? Podemos platicar más de este tipo de metodología. ¿Okay? Y pues con eso termino. ¿Alguien quiere preguntar? Más tiempo. ¿Están haciendo estos cálculos con punto flotante de 64 bits? No, ¿O de no, 32? 32. No, con 64 ya se vuelve muy lento la máquina. Hemos hecho estas pruebas. Con esto sí tuvimos que hacer un par de programitas para ver que realmente está funcionando, ¿no? Pero ya en términos prácticos, ¿no? Cuando cambias, porque la computadora no está diseñada para... Es como que una forma virtual que guarda el punto flotante de 64, ¿no? Entonces te hace los cálculos, ¿sí? Pero te hace los cálculos lentos. ¿Están usando el CPU o el GPU? CPU, ¿no? Sí, Entonces, siempre he básicamente... escuchado que para el GPU es muy lento de 64 bits, pero no sabía que también está... Bueno, para nosotros nuestros experimentos fue, o sea, si te digo el doble es poco, ¿no? Inclusive muchísimo más, ¿no? Y sobre todo que los puntos que nos interesaban pues son los que son muchos más, ¿no? Entonces ya el número de puntos que estamos trabajando son los problemas grandes con esa precisión, pero sí lo hicimos, y es que necesitábamos hacerlo, ¿no? Para poder ver esos errores. No, porque ya los errores de redondeo van a ser súper importantes. Supongo que la multiplicación crece más rápido que es como casi cuadrático, ¿no? ¿Cuál? La complejidad computacional de multiplicar cuando sube de 32 a 64. Creo que mentiría, pero sí es bastante. Sí, teóricamente. Algo que no mencioné aquí es de que estás trabajando en un dominio acotado, ¿no? Entonces, cuando quieres aplicar esos métodos, el problema viene en la frontera. ¿Sí? Aunque puedes obtener teóricamente ese esquema, ¿no? Del grado que tú quieras, si no tienes los suficientes puntos para aplicarlo y ejercerlo en la frontera, ¿no? Entonces, eso te delimita mucho. Entonces, lo que se hace, lo que se busca aquí es tratar del método, tener el método más alto posible en un esquema que llaman compacto. Por ejemplo, en 2D, el esquema compacto son los 9 puntos, ¿no? Si no te sales de esos 9 puntos y obtienes un esquema super preciso, es fabuloso. Inclusive la teoría, nadie lo ha probado, que no hemos visto, pero ahí en muchos papers se maneja que el orden máximo que puedes lograr con esos 9 puntos es 6. Nosotros no hemos visto, pero todos lo manejan, ¿no? O sea, nadie ha logrado un método compacto, que sí, con los 9 puntos, ¿sí? En 2D, que sea mayor a 6. Al menos no que nosotros hayamos visto. So the best of the outdoors knowledge. No hemos encontrado uno. Y tiene la razón por cuál, ¿no? Entonces ya cuando te metes ahí a las preguntas y a los detalles ves por qué no significa que no exista, ¿no? Está el punto, ¿no? Y ahí está, yo otra vez regreso al título de mi presentación, en la búsqueda de soluciones más precisas a ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Esto lo estamos aplicando también para problemas discontinuos, lo he mencionado, ahí las cosas fueron muchísimo más interesantes, ¿sí? Más difíciles, pero más interesantes, ¿no? Como
series de Taylor, hay como que el peligro que está ahí es que si las derivadas de orden más alto están creciendo súper rápido, pues a lo mejor no te conviene Sí, agarrar sí. algo de orden 16, Sí. porque podría ser peor Definitivamente. que... Ujú, O sea, incluso definitivamente. podrías inventar un problema en que es mejor usar orden 1 que orden 2, ¿no? Sí, Y el hacer sí, o sea, otra vez, teóricamente te daría algo mejor, pero en cuestiones prácticas, quizá. ¿No? Entonces, hay un límite, ¿no? Hay un límite. ¿Cuál es? No lo sabemos todavía, ¿no? Y ahorita que viene todo este nueva formulación, nuevo paradigma de la computadora cuántica, ¿no? Que ya he escuchado varias pláticas, ¿no? De que ya tenemos que empezar a programar completamente de manera diferente todo este tipo de cosas, ¿no? Y vamos a tener capacidades computacionales mayores. ¿Es posible aplicar esta forma de aumentar el toma de decisión en unos a mallas locales? Yo digo que sí. Yo no le veo la limitante por la cual, porque mi sentido es de que si tú tienes un esquema basado en series de Taylor, que lo puedes obtener en series de Taylor, estás rezagando muchos términos de error de truncamiento, ¿no? Que te hacen que tu método sea de orden 1, que tu método sea de orden 2. El chiste de todo eso y mi idea de este tipo de metodología implícita fue el hecho de aprovechar esto que estamos desechando e incorporarlo a tu método, ¿no? Entonces, de que sea fácil, no creo que sea fácil, ¿no? Pero de que se puede, yo digo. Entonces, bajo esa hipótesis andamos. ¿Preguntas? ¿Cómo? No encontré y es ahí donde dije, mira, se puede. Pero tampoco hice una búsqueda muy profunda, ¿no? Ayer en la noche también le estaba dando a ver cómo se llama, qué podía encontrar. Y luego se empiezan a meter con ecuaciones más complicadas, ¿no? Con ecuaciones que están más ad hoc al tipo de base que están utilizando, ¿no? Más que digamos, una plataforma general, ¿no? Como sería el elemento finito, que decir, mira, esta es la metodología, lo puedes aplicar a muchas ecuaciones, sino es más como que buscando el tipo de ecuaciones en el cual podría aplicarse. Esa es mi impresión, pero esa es mi impresión de lo que encuentro. Entonces, justamente es una de las cosas que quiero ver, hasta qué tanto se aplica. Y me dio curiosidad porque son muy precisos. Mi última pregunta, ¿no? Claro. Es si puedes demostrar teoremas súper fuertes que usan, o sea, que hasta tomando en cuenta los errores de rondeo con números de puntos flotantes, que puedes demostrar que este algoritmo, bajo estas condiciones, a fuerzas converge al menos tan rápido en estas condiciones. Que puedes de alguna forma demostrar que el algoritmo es correcto totalmente hasta cierto. Bajo ciertas condiciones, sí, ¿no? Y hay este tipo de teoremas de convergencia global, ¿no? Que te dicen qué tan rápido converges a las cosas. Tomando en cuenta los errores de rondeo. Todo, ¿no? O sea, tienes que hablar de error globales, justamente. Aquí un poco de lo que planteé son errores locales, ¿no? Pero cuando planteas tu teorema en términos de error global, tienes que agarrar una norma global, la que te convenga en ese caso, ¿no? Y es ahí donde demuestras este tipo de teoremas. Que por eso es difícil, ¿no? Que por eso es difícil. Y no muchos lo hacen también, que hemos visto, ¿no? O lo que tampoco, o más que no lo hagan, hemos visto, o te dedicas a esto o te dedicas a esto, ¿sí? Muy poca gente, ¿cómo se llama?, se atreve a hacer los dos. O programo bien, ¿no? O lo hago analíticamente. Entonces, pero es parte de lo que estamos explorando y queremos seguir esa. Y pues todo eso, hoy no hablé de eso, de las aplicaciones, ¿no? Pero todo eso lo queremos aplicar a problemas físicos complejos, ¿no? Que es otra cosa de la parte bonita, ¿no? De que ya tienes esta matemática básica, ¿no? Que has desarrollado, es agarrar estos algoritmos y no decir se puede aplicar. No me gusta ese término que he manejado por muchos años, ¿no? Esto se podría aplicar a esto, ¿no? O esto se podría aplicar a esto. No, agárralo y aplícalo, ¿no? A ver si funciona o no funciona.
¿no? Pues sé que es complicado, lleva tiempo, pero ahí vamos. Regresamos nuevamente a Miguel. Gracias.